nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Amén. Buenos días. Muy buenos días, estimados hermanos. Muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Cada vez que vengo a este lugar es con el único propósito de decirles de que hay una voz que les llama constantemente para que nosotros rectifiquemos nuestro camino. Que por muy difícil que esté la situación, hay alguien que sí está interesado en ayudarnos, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enviamos saludos fraternos a las personas que constantemente nos siguen por las redes sociales, y a aquellas personas que también a través de la sintonía escuchan la radio, que sé que son muchos, pero ahí saludos fraternos a todos. En esta mañana, que Dios bendiga a Auxi García. Decimos que está en Costa Rica, así también como Yoniel Cablas, fiel escucha, siempre tenemos ahí comunicación. A Oscar García González, a Emir Alec, a Antonio Cuadra y toda su familia. Muchas gracias, hermano Antonio, por sus comentarios. Así también a Ruth Bejarano, que Dios le bendiga a toda su familia, a todos los Bejaranos. A Michael en Mendieta por sus reacciones a los videos, que Dios te bendiga. Dios bendiga de manera especial a esta joven. A Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez Aurabado, a Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, a Michael Navarrete, a Tito Valle, a Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar, a Armando Urbina, a Araceli Cruz, Rosa Selva, Sudocatu Miranda, a José Luis Cerda, a Mache Sánchez, Tess Ginotepe, así también como Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, Michael Mendieta, Mario Ruiz, Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, Miriam Aburto, Jimena Gómez, ahora Aguirre Abismar, Mendieta Narváez Gaby, Juan Gómez, Armando Urbina, Jorge Castillo, Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, Aide Sánchez, Fernanda Selva, Ervin Segundo, Jorge Castillo, también a Mairena Guillermo, y se me había escapado, y te agradezco por los comentarios que se han sido enviados, así como los saludos de Mir Alex, Dios te bendiga, el saludo de Diony Dormus y Héctor Cordero Sánchez, así también como la familia Hernández, la familia Ruiz, la familia García en San Marcos, y a cada una de las personas porque sintonizan la radio, que Dios me los bendiga de manera especial. Vamos a reflexionar un poco en esta mañana, y vamos a tener una reflexión en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Leeremos del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del mal, del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano,
porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén. En la época de que Jeremías ejercía el ministerio de profeta en Israel, él siempre se vivía quejando por los juicios que constantemente caían sobre la nación. Hoy nosotros, quizás, aunque estamos en la época de la gracia, debemos de saber algo, que siempre la paga del pecado traerá muerte. Es una ley que nadie puede refutar, porque fue establecido por Dios y porque el mal y el pecado siempre van a traer muerte al ser humano. Nosotros observamos aquí que el Señor en su infinita misericordia trata la manera siempre que su palabra te llegue a ti, te llegue a tu vida. Y algunas personas, como me han expresado muchas veces, que no les gusta que se les predique el evangelio, o que ellos les molesta que se les hable de Dios, pues es la palabra de Dios. Recordemos que la predicación del evangelio Dios lo eligió, y a través de la prédica Dios quiere que las personas escuchen su voz. Dado el alejamiento que el ser humano ha experimentado a través del pecado de Dios, entonces Dios nos ha dejado la Biblia, y conforme pasar el tiempo va levantando a hombres, dándoles ministerios para que te hablemos, para que te digamos que el Señor quiere que te conviertas, para decirte el Señor te ama, pero lo que no acepta es tu pecar, para decirte de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es así que dice la palabra del Señor, que así de igual manera como Dios levanta, habla a Jeremías y le dice: vete a casa del alfarero, porque allí te voy a hablar. Y allí vemos que el Señor trata de explicarle a Jeremías, o que entienda Jeremías la palabra que Dios le va a decir. Porque hay gente que no entiende la palabra de Dios. He escuchado a algunas personas que predican y dicen: pero yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana, como muchos me han expresado. Y yo le digo: sí, el libre albedrío lo permite, pero hay alguien que se llama Dios, que tarde o temprano tendrás que entregarle cuentas de cuántas obras tú hayas hecho. Si son buenas, son recompensa, pero si son malas y tú conscientemente las estás haciendo, sabrás que eso acarreará sobre tu vida juicio, ¿verdad? Entonces es aquí que Jeremías se levanta, va donde el alfarero. Quizás Jeremías, él dijo: ¿qué voy a hacer ahí? Pero el Señor le dice: ve a casa del alfarero, ahí escucharás mi voz. Y es así que dice la palabra del Señor, que llegó a la casa del alfarero en el instante que él está trabajando con una vasija de barro. Y es así que dice que a la vista de Jeremías, el hombre está trabajando y de repente se le echa a perder la vasija que estaba haciendo, y él vuelve a el barro a colocarlo en su lugar, y de ella vuelve a hacer otra vasija, como dice la Biblia, según el alfarero quiso hacerla. Y es ahí hasta que él miró estas cosas que vino la palabra de Jehová a Jeremías. Quiero que no se nos olvide, por mucho conocimiento que tengamos, o por mucho, podemos decir así, por muchas riquezas que hemos obtenido, que somos hechos de barros. Aunque el hombre muchas veces se enorgullece, yo me he encontrado con gente que son sumamente orgullosa, y ellos menosprecian a los demás. Ellos dicen: no, yo soy aquí, pero todos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir, aunque ahorita la ciencia, ellos quieren de que no quieren que envejecer las personas. Ellos están tratando un sinnúmero de, podemos decir así, de métodos científicos con el propósito de revertir la vejez en el ser humano. Pero vamos a morir, porque está establecido por Dios. Hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Y te recuerdo algo. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1:26, cuando Dios hace al hombre, ya en el versículo 2:7, dice la Biblia que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y es ahí que cuando cada persona que muere, pues se entierran, ¿a dónde? Pues en la tierra misma. Por eso dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra de donde era. Y es más, nos hacemos polvo. Entonces deberíamos
de ver que estas cosas escritas en las Escrituras dan una pauta. Nosotros, como seres humanos, necesitamos de ese ser eterno. Necesitamos del que te dio la vida. Necesitamos de aquel que no quiere que cometamos pecado, sino que andemos en sus estatutos, mandamientos y ordenanzas. Aquí, entonces, viene la Biblia, dice exactamente, hasta que miró el acontecimiento del alfarero en su trabajo, que Jehová le habló. Le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Algunas naciones hoy se han embelesado en su potencial. Muchas personas, muchas naciones se creen superiores a los demás, y lo único que están haciendo es destruyéndose a sí mismo. No hay ninguna justificación para que alguien extienda la mano sobre su prójimo. Y algunos dicen: mi prójimo es mi hermano, mi prójimo no. El prójimo es el que está más cerca tuyo. Aquella persona que está ahí, no podemos hacerle mal. Vuelvo y digo, no hay ninguna razón para yo extender mi mano y hacerle daño a una persona, porque de algo estoy consciente. La vida es un don de Dios. El único que puede quitar y el único que puede dar la vida es Dios y nadie más. Por eso el Señor, a través del pecado que entró a los hombres, se estableció la muerte. Y es así que pasó a todos los hombres, como dice la Escritura. Es así que todos van a morir. El problema de Israel es que se habían envanecido, y es así que se habían ido ellos a adorar imágenes, con todo el respeto que cada persona tiene. Pero el Señor claramente habla: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellos ni les honrarás. Porque dice Jehová: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres a los hijos de la tercera y cuarta generación de los que se rebelan contra mí. Entonces, el pecado que Israel estaba haciendo era ese. Habían abandonado a Dios, se habían ido tras los dioses falsos, y es el último versículo que yo leo. Y es así que la gente debe saber que cuando nosotros andamos en la idolatría, lo único que practicamos son cosas inmorales, porque son cosas hechas por los hombres. Creo que la otra vez estuvimos tratando un tema acerca de lo que eran mandamientos de Dios y acerca de lo que era costumbre. El pueblo de Israel dejaron los mandamientos de Dios y empezaron a irse tras los dioses falsos, a las costumbres de los cananeos, a las costumbres de las naciones politeístas y de las idólatras. Y esto trae consecuencias de que el pueblo de Israel empieza a extraviarse, porque la idolatría es eso, nos extravía de la verdad y empezamos a incursionar en el camino de la mentira. Te recuerdo que cuando andamos en el engaño, el único que gobierna esas vidas es Satanás, el diablo, que, como dice la Biblia, vino a engañar a las naciones. Pero cuando nosotros andamos en la Escritura, cumplimos la palabra de Dios, entendemos que andamos en su voluntad. Ahora dice la Biblia, le dice Jehová: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Este versículo detalla del poder que tiene Dios sobre todas las naciones. Por eso dice el Señor: en un instante. ¿Qué significa eso? Dios puede cambiar nuestra situación agobiante que tenemos en un instante. Bastaría con que clamemos a Dios y vengan, como dice la palabra del Señor, tiempos de refrigerio del trono de su gracia. Él tiene el poder y Él tiene el control sobre todo. Si algunas personas creen ya Dios perdió el control sobre la humanidad, no es así. Lo que pasa es que Dios le ha dado el libre albedrío hasta ver hasta dónde llegan, sabiendo sobre todas las cosas que ahora en el presente hay podemos decir, un pacto de gracia. Luego dice la palabra del Señor que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Y esto habla de que cuando nosotros obedecemos a Dios y estamos tratando de hacer su voluntad, Él vendrá inmediatamente a defendernos. Es lo que el Señor le está prometiendo a través de Jeremías. Dice: hablaré contra reinos y naciones. En otras palabras, el Señor iba a venir para defender a Israel y arrancar y derribar y destruir todos aquellos personas que venían en contra de su pueblo.
Esto habla de que Dios iba a hacer perdurar la paz en Israel. Dios iba a hacer perdurar el amor en Israel. Y que esto no lo únicamente se lograba con un corazón o con un pueblo que se moldeara a la voluntad de Dios. Y ese es el propósito. Ayer creo que tratamos el asunto, que cuando nosotros fuimos hechos por Dios, éramos perfectos, éramos santos, éramos sabios. Podíamos hablar con Dios cara a cara como lo hacía Adán. Pero producto del pecado, el hombre poco a poco se fue alejando del Señor. Estas situaciones que vivimos de conflictos y de muerte, ese es el producto de estar lejos del Señor. La gente ha empezado a confiar en sus armas, en su poder, en su capacidad, en sus estrategias militares, como alguno dice, para sobrevivir. Pero no es así. Tanto el que haga o al que le hagan, ambos estarán un día delante de la presencia de Dios y tendrán que dar su cuenta. Y recordemos que hay un mandamiento que Dios dio a los hombres, podemos decirlo, era para Israel, pero eran para todos: no matarás. Pero luego dice: pero si estos pueblos se convirtieran, y está hablando de aquellas naciones, está hablando de nosotros, está hablando sobre aquellas personas que han sido juzgadas, que viven en el pecado, y que la paga del pecado es muerte, y que depara para ellos un juicio eterno. Pero el Señor dice que si se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, y esto habla de que Dios está en contra del pecado siempre. Dios no va a aceptar el pecado, porque Él es un Dios perfecto, santo y sabio. Nadie va a tratar de objetar las leyes de Dios. Las leyes de Dios se van a cumplir sobre los hombres, querramos o no. Aunque los hombres se opongan, los juicios de Dios van a caer uno a uno sobre todas aquellas personas que hacen mal. Por eso, en aquella ocasión, cuando vino Pedro y sacó la espada, cortándole la oreja al siervo del sacerdote, Jesucristo corrigió a Pedro. Y él le dijo: Pedro, el que con espada mata, con espada muere. Y dice la Biblia que sanó. Estos hombres venían a hacerle daño a Jesús, pero el Señor Jesús le expresa a Pedro que cualquier daño que infringieran estas personas, pues un día tenía que darle cuenta al Señor. Entonces es así que algunas personas me dicen: es terrible. Sí, pero es así. Aquí la palabra del Señor dice que Dios está en contra del mal, y que lo único que te salva para que no seas juzgado en aquel día es, como dice aquí, que se convirtieren de su maldad. ¿Y qué cosa es convertirnos de nuestra maldad? Pues dejar de practicar el mal que hasta hoy hemos hecho. Si hemos llevado un camino de envidia, un camino de error, un camino de perdición, un camino de idolatría, porque aquí el tema central es este: Israel estaba incurriendo en la idolatría. Dicen algunos: pero es que fue un siervo de Cristo, pero llámese como se llame, la ley es esta: no tenés por qué hacerte imagen ni semejanza de hombre alguno, si estamos hablando de la tierra, de los ángeles arriba, si estamos hablando del cielo, ni debajo de la tierra. Porque le dice Jehová: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad. Significa que la idolatría era la maldad en la cual Israel estaba incursionando, y que por ese motivo Dios había designado juzgarle como nación. Pero hay siempre una puerta, porque nuestro Dios es un Dios que siempre nos da alternativas. Y por eso aquí le dice: si se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, dice el Señor, yo me voy a arrepentir del mal. En otras palabras, no les voy a juzgar, no les voy a juzgar ni les voy a destruir. Y dice el Señor: y así en un instante hablaré de la gente y del reino. En otras palabras, toda persona que se arrepiente delante de Dios, pues va a ser escuchado, va a ser perdonado, va a tener parte con Dios en el reino de los cielos. Y es así. Alguna persona dirá: arranquémosle esta página de las Sagradas Escrituras, pero no se puede. La palabra del Señor dice: ay de aquel que le ponga o le quite a las palabras de esta profecía. Si ustedes me observan, todas las veces que yo predico, no me salgo de las Escrituras, y nos daremos cuenta que cada una de las reflexiones que hemos tenido
es sustentado por la palabra de Dios. Aquí es Dios mismo el que te está diciendo que hay un mal contra el que practica el pecado, que hay un juicio contra aquellos que están en contra de Dios, pero que si se convierten hoy, el Señor se va a arrepentir de juzgarte, de condenarte, y que todo lo contrario, dice el Señor, así en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, en otras palabras, para protegerte. Así como Dios tiene el poder para destruir todo el pecado, toda la idolatría, porque aquellas personas que incursionan en la idolatría están en rebeldía en contra de Dios, y ese era el problema que pasaba con Israel. Vamos a ver más adelante el versículo, lo vamos a leer rápido, y dice: pero si se arrepiente en un instante, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos. Y quiero que sepan algo, este versículo detalla que todos los males están delante de la presencia de Dios. Aquellas personas que dicen vamos a cometer esto en oculto, no hay nada oculto. Entre los cielos y la tierra, como algunas personas expresan, no hay nada oculto. Todo lo bueno que hacemos, lo hacemos delante de los ojos de Dios, y todo lo malo que el hombre hace estarán delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, en algunos conflictos, algunas personas ocultan o evitan que algunos acontecimientos de terror la gente los conozca, pero tenlo por seguro que Dios tarde o temprano por esos actos juzgará a aquellas personas que hacen lo malo. Ahora, pero dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Y esto significa de que antes de que hagas el mal o antes de que hagas el bien, siempre habrá un llamado de Dios para tu vida. Así como le estaba diciendo en este pasaje bíblico: arrepiéntanse, conviértanse, para que no sean juzgados. Y nos damos cuenta que es una ley el ser juzgado. Ahora dice la Biblia: pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En otras palabras, Dios tiene el poder para retraerse, y dado que ya no somos dignos de recibir los que Dios tenía para ti, entonces Dios ya no te va a dar los bienes, sino te va a dar males. Ahora, o juicios. Ahora dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y vuelvo a decir, Dios a través de Jeremías le está diciendo a Israel que el rumbo de sus acciones y el camino que ellos estaban tomando era del desagrado delante de Dios. Y por eso le dice el Señor: he determinado hacerles daño. En otras palabras, los voy a juzgar. No me queda alternativa. Así es Dios. Dios te ama. Como dice la palabra del Señor, Dios te ama con amor eterno, pero es un Dios justo. La palabra del Señor dice que Él es amor, pero también el fuego consumidor. Y el fuego es para consumir lo malo, para consumir el pecado. Y lo bueno es para bendecir a aquellas personas que, como dice el versículo aquí, nos convertimos, abandonamos el pecado y tratamos de hacer la voluntad de Dios. Porque si observamos este versículo, dice: mejore sus caminos. Y luego dice: ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ahora, cuando Jeremías lleva el mensaje a estos moradores de Jerusalén y de Judá, vean la respuesta que el pueblo le da. Dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y si nosotros observamos por qué las grandes tragedias que se dan en el mundo, es porque los hombres se les habla de que el camino que han tomado no es el correcto, de que sus propios caprichos los están enrumbando a la destrucción. Pero si nosotros vemos, como dicen algunos, la historia se repite. Llevamos más de 2000 años de guerras, destrucciones, y que son las mismas designios del hombre, porque no se han convertido de su pecado. De algo estoy consciente, que si tú y yo en esta preciosa mañana nos convirtiéramos de todo corazón al Señor y empezáramos a clamar toda esta nación, Dios, como dice la Escritura, apartaría el mal que viene sobre las naciones, y en su lugar pues nos vendría bien.
No sé, pero es rara y contada aquellas personas que queremos lo malo, pero aquí Israel, por sus propios designios, ellos dijeron que querían hacer lo malo y como consecuencia, más adelante vemos que dejaron de ser una nación, fueron destruidos porque por sus propias palabras dijeron que iban a seguir en su idolatría. Y vuelvo y repito, la idolatría es la peor maldición que puede estar en el corazón de los hombres. Solo hay alguien digno de honra y gloria que se llama Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Daremos gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Señor, que tú bendigas cada vida. Te clamamos, Dios mío, por esas personas que están enfermas, Dios. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Sé que tú tienes el control, Señor. Te clamamos por hermano Santiago, Señor. Mira que ha estado pidiendo oración. Pon tu mano de sanidad sobre él. Toque esos corazones, Dios. Que él confíe plenamente en ti, Señor, que tú estás haciendo la obra, Dios. Tu siervo hermano Roberto, que ellos puedan sentir en esta mañana la unción fresca del poder de tu Espíritu Santo. Que todas esas personas, Padre, que estamos hoy clamándote, Dios mío, que estamos orándote, Señor, que ellos puedan sentir, Dios, que tú estás ministrando, que tu unción está ahí cerquita, Dios. Que lo único que quieres es que nos convirtamos a ti, que dejemos ya, Señor, ese egocentrismo, Padre, que dejemos ya ese orgullo, esa vanagloria, Padre, que lo único que está trayendo a esta humanidad es muerte, destrucción, Dios mío. Te clamamos, Dios mío, por los enfermos, pues levántales de sus camas. Te clamamos, Dios mío, por los hijos de hermano Santiago que están en Estados Unidos, Señor, y ahí en Guatemala. Protégeles, Dios. Abre ventanas de los cielos, que ellos puedan sentir que tú, Señor, estás dirigiendo sus caminos, Dios mío. Te clamamos por hermano Miguel Ruiz, Argentina Morales, Francisco Gamboa, la familia Ruiz, la familia Mejía, nuestra hermana Margarita, su sobrina, Dios, que se conviertan a ti, Dios mío, como dice la Escritura, para que puedan recibir esa bendición, Dios mío, esa sanidad, Dios eterno. Te lo pedimos, te lo rogamos, Dios, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El día de mañana continuaremos con otra reflexión, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.